Alguna vez estuvo a la sombra de la grandeza, rodeado de fama, riqueza y el imponente legado de su padre, el legendario David Reynoso. Jorge Reynoso intentó forjar su propio camino en el mundo del entretenimiento mexicano. Pero ahora, con casi 70 años, ese legado se ha derrumbado bajo el peso de su pasado. El hombre que antes se bañaba en lujos, ahora vive en las sombras, atormentado por acusaciones, batallas legales y una verdad que se niega a permanecer enterrada. Tras años de silencio, el caso que creía cerrado ha sido reabierto. Y esta vez, la víctima tiene nombre. Jorge Reynoso ya no solo intenta escapar de su pasado, se ve obligado a enfrentarlo. El peso del legado. Cuando Jorge Reynoso nació en 1957, en el corazón de Aguascalientes, México, su vida ya estaba marcada por un apellido que resonaba en todo el cine nacional. Su padre, David Reynoso, no era solo un actor, era un monumento. Un titán de la época de oro del cine mexicano, David participó en más de 170 producciones, convirtiéndose en una voz y un rostro inconfundibles en obras como Viento Negro, Nazarín y El Muro del Silencio. Su voz también se escuchaba en la radio mexicana y en series animadas como Don Gato y su pandilla y los Supersónicos, lo que lo convirtió no solo en un ídolo sino en un ícono. Ser su hijo, podría pensarse, era haber nacido para la grandeza, pero para Jorge Reynoso fue todo lo contrario. Lograr la fama no fue nada fácil, confesó alguna vez en una entrevista. No cuando tu padre es David Reynoso. La gente esperaba que fuera igual que él, o mejor, y si no lo era, me descartaban. La infancia de Jorge estuvo empapada de cine. Creció entre sets de filmación, rodeado del caos hermoso del espectáculo, largos ensayos, humo de las luces, el perfume de pintura fresca y vestuarios viejos. Desde pequeño, admiró la magia del cine. Pero lo que comenzó como inspiración, pronto se convirtió en una presión insoportable. Donde fuera, Jorge no era visto como él mismo. Era el hijo de David Reynoso, no un actor con identidad propia. Su padre no solo había conquistado la fama nacional, también había cruzado a Hollywood, trabajando con figuras como Glenn Ford y Stella Stevens. Las comparaciones eran constantes y a menudo crueles. Aún así, Jorge no se detuvo. En los años 70 comenzó a aparecer en televisión y cine, construyendo su propio currículum paso a paso. Aún no tenía la presencia magnética de su padre, pero llevaba fuego en las venas. Aceptaba cualquier papel, grande o pequeño, solo para demostrar una cosa: que no estaba viviendo de la fama ajena. Su gran oportunidad llegó con Los Hijos de Sánchez, donde actuó junto a gigantes como Anthony Quinn, Dolores del Río y Katy Jurado. De pronto, los críticos empezaron a notarlo. El público dejó de llamarlo el hijo de David Reynoso y empezó a ver a Jorge Reynoso. Durante los años 80 y 90, se convirtió en una figura clave del cine popular mexicano. Jorge encontró su fuerza en personajes crudos y emocionalmente intensos, mafiosos, agentes encubiertos, padres heridos, amantes traicionados, hombres al borde entre la justicia y la venganza. Aportó una humanidad golpeada a roles de acción en Un mojado encabronado, Chavos Banda, Bosque de Muerte y Dos plebes. Ya no era solo actor, era narrador de historias. Escribía, dirigía y moldeaba relatos desde detrás de la cámara, incluyendo la explosiva trilogía de La Clave. Poco a poco, la sombra de su padre comenzó a desvanecerse. El cine me dio un propósito, dijo alguna vez. Me dio algo que era mío, no de mi padre. Jorge no tenía el glamour aristocrático del cine mexicano antiguo. Tenía algo más áspero, más real. Encajaba perfectamente en las películas de acción crudas y veloces que dominaban los cines de barrio en los 80 y 90. Lugares como el Merced y Tintán, donde la gente devoraba historias de renegados, justicieros y héroes trágicos. Su rostro estaba en todas partes. Era la respuesta mexicana al arquetipo del héroe de acción.
Formó parte de lo que los fans llamaban la versión mexicana de The Expendables, junto a leyendas del género como Hugo Stiglitz, Mario Almada y Rosa Gloria Chagoyán. Con actuaciones en Al filo de la muerte, Comando Marino, 7 fugas del Capitán Fantasma y 7 en la mira, se convirtió en un nombre conocido en todo el país. En la época dorada de los videoclubs, las películas de Jorge Reynoso eran de las más buscadas, y nunca se detuvo. A lo largo de los años, participó en más de 500 películas, muchas modestas, algunas toscas, pero todas impulsadas por su energía inquebrantable. Todas las compañías estaban peleadas con mi padre porque él exigía mejores condiciones para los actores, reveló en 2007. Eso hizo que fuera aún más difícil para mí empezar. En efecto, la lucha de Jorge no fue solo artística, también fue política. Su padre, David, había sido presidente de la Asociación Nacional de Actores, enfrentando a estudios y productores por los derechos laborales. Como resultado, al joven Jorge se le cerraron muchas puertas. El legado, en su caso, fue tanto privilegio como maldición. Pero perseveró. Incluso incursionó en la música, volviéndose fan del género grupero y de banda, citando a agrupaciones como Banda El Recodo y la arrolladora Banda Limón. Durante un tiempo se animó a cantar, motivado por el mismo público que lo había aclamado en la pantalla. Nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Y aunque se mantuvo mayormente en producciones mexicanas, Jorge se aventuró brevemente en el cine estadounidense. Incluso compartió pantalla con Clint Eastwood, un momento surrealista para el chico de Aguascalientes que creció a la sombra de gigantes del cine. Pero quizás el capítulo más inesperado de su vida llegó después, cuando Jorge Reynoso anunció su retiro. Tras más de 533 créditos cinematográficos, se alejó de la cámara, no por escándalos ni por fracaso, sino en busca de algo más profundo. Declaró su intención de dedicarse a una fundación filantrópica en Texas. Dejó los reflectores no con estruendo, sino con dignidad. Su retiro no fue una desaparición, fue un regreso al propósito, una despedida silenciosa. Un hombre que alguna vez fue aplastado por las expectativas de un padre famoso, finalmente eligió su propio camino. Jorge Reynoso cargó el peso del legado no con amargura, sino con una determinación desafiante. Puede que haya vivido a la sombra de una leyenda cinematográfica, pero gracias a su tenacidad, su resistencia y su amor por el arte, forjó su propio legado, uno marcado no por la perfección, sino por la perseverancia. Y tal vez ese, al final, sea el legado más verdadero. Un crimen que sacudió a México. Sin embargo, el nombre de Jorge Reynoso volvería a ser noticia, esta vez no por sus películas ni por su labor benéfica. En los últimos años, se vio envuelto en graves controversias legales. En agosto de 2019, Reynoso fue arrestado en Edinburgh, Texas, bajo una nube de acusaciones impactantes. Las autoridades lo acusaron de indecencia con una menor, un delito grave de segundo grado en el estado. Los cargos se derivaron de un incidente que, según se informa, ocurrió en 2006, más de una década antes, cuando la presunta víctima tenía tan solo 10 años. Según documentos judiciales e informes de El Universal, la agresión supuestamente ocurrió mientras la niña y su madre se preparaban para asistir a una boda familiar. Reynoso, un familiar, se encontraba en la misma casa. Durante ese tiempo, se dice que el actor sentó a la niña en su regazo y comenzó a tocarla inapropiadamente. La semana pasada estuve en Monterrey y me llamaron para decirme que algo muy grave me estaba pasando, declaró Reynoso posteriormente. Me dijeron que había una orden de arresto, lo que aquí llaman una orden de arresto. El cargo conllevaba una posible pena de prisión de 2 a 20 años y una multa de $10,000. El juez fijó una fianza de $250,000, de la cual Reynoso pagó el 10%, y el resto se financió a través de una compañía de fianzas.
También se le ordenó entregar su pasaporte y usar un grillete electrónico mientras esperaba el proceso judicial. En un video publicado poco después de conocerse la noticia, el actor mantuvo su inocencia y prometió luchar contra los cargos. «Esto es una injusticia. Lo aclararemos muy pronto», dijo. «Cuando sepa más, daremos una conferencia de prensa». Aunque la audiencia se celebró a puerta cerrada, Reynoso fue liberado poco después. Pero lejos de zanjar el asunto, los sucesos de 2019 fueron solo el comienzo. En julio de 2020, menos de un año después de su primer arresto, Reynoso se encontró nuevamente tras las rejas. El viernes 17 de julio fue detenido por la policía de Edimburgo tras presuntamente intentar cruzar la frontera hacia México. Esta vez, los cargos se relacionaban nuevamente con el abuso de una menor, presuntamente la misma víctima del incidente de 2006, quien para entonces tenía 23 años y había presentado públicamente sus denuncias. A la mañana siguiente de su arresto, Despierta América confirmó la noticia en su Instagram oficial. El actor mexicano Jorge Reynoso ha sido arrestado por la presunta agresión sexual a una menor. Fue detenido por la policía de Edimburgo y se le fijó una fianza de $30,000. El nuevo arresto reavivó el interés público en los problemas legales de Reynoso. Las búsquedas de su biografía en Wikipedia aumentaron a medida que personas de todo el mundo buscaban comprender cómo uno de los actores más respetados de México se había convertido en objeto de acusaciones tan graves. Según Telemundo 40 y otros medios regionales, la presunta agresión ocurrió en una habitación privada durante los preparativos de la boda familiar. Los informes afirman que Reynoso llevó a la niña a la habitación y luego la tocó inapropiadamente. El trauma emocional de la experiencia, sumado a la dificultad que enfrentan muchas víctimas para denunciar el abuso, podría explicar la demora de 13 años en que las acusaciones se hicieran públicas. Dado que la ley de Texas no prescribe para estos delitos, el caso seguía siendo procesable a pesar del tiempo transcurrido. La segunda fianza de Reynoso fue significativamente menor que la primera, solo $30,000, después de que su equipo legal convenciera al tribunal de que no representaba riesgo de fuga ni peligro inmediato para la sociedad. Tras pagar la fianza, Reynoso regresó a México y apareció públicamente por primera vez en meses. Frente a un mar de micrófonos, el actor abordó los cargos con desafío. «Injusticia. Pronto aclararemos esto. Cuando sepa algo, daremos una conferencia de prensa», dijo a los periodistas. También anunció su intención de volver a la actuación tras un paréntesis de 15 años. La decisión sorprendió a muchos en la industria del entretenimiento. Jorge Reynoso había sido considerado durante mucho tiempo una figura veterana, casi una figura patriarcal, dentro de una prestigiosa dinastía actoral mexicana. Su hermano, Sergio Reynoso, sigue siendo un rostro reconocible en las queridas telenovelas de Televisa, mientras que su padre, el difunto David Reynoso, era una figura venerada tanto en el cine como en la radio, conocido por sus impresionantes actuaciones en películas mexicanas de la época de oro y su potente voz como locutor de radio. La repentina reaparición de Jorge ante el ojo público, no como artista, sino como acusado en un inquietante caso penal, fue a la vez impactante y desconcertante para quienes habían admirado el legado de la familia Reynoso durante décadas. A pesar de sus declaraciones públicas de inocencia, las consecuencias legales que enfrenta Jorge Reynoso son de todo menos menores. Si es declarado culpable de indecencia con un menor, un delito grave de segundo grado según la ley de Texas, podría ser condenado a entre 2 y 20 años de prisión estatal, además de una multa que podría alcanzar los $10,000. Además, cualquier condena por delitos contra menores puede conllevar multas adicionales. Consecuencias de por vida, incluyendo el registro obligatorio como delincuente sexual, restricciones laborales y acceso limitado a la vivienda.
La gestión judicial del caso de Reynoso reflejó las precauciones observadas en otros procedimientos legales de alto perfil que involucran a celebridades, al igual que la situación que enfrentó su compatriota actor mexicano Pablo Lyle, quien fue arrestado en Miami por homicidio involuntario tras un incidente de furia al volante. Reynoso fue puesto bajo vigilancia judicial. Se le colocó un monitor electrónico en el tobillo y se le prohibió viajar fuera de Texas sin permiso judicial. También se le ordenó entregar su pasaporte y limitar sus interacciones durante el curso de la investigación. La reacción pública a los cargos ha sido dividida y emotiva. Algunos fanáticos de toda la vida, en particular aquellos que crecieron viendo a Reynoso en películas de acción intensa durante las décadas de 1980 y 1990, han expresado su incredulidad y esperan que las acusaciones sean infundadas. Crecí con sus películas, escribió un usuario de redes sociales. Es difícil imaginar a alguien como él haciendo algo así. Otros, sin embargo, ven los procedimientos legales como parte de un ajuste de cuentas cultural más amplio. Un proceso doloroso pero necesario que busca responsabilizar a todas las personas, sin importar cuán poderosas o queridas sean. No se trata de películas, escribió otro usuario. Se trata de justicia. Si las pruebas están ahí, debería ser tratado como cualquier otra persona. En México, la respuesta de la industria del entretenimiento ha sido sorprendentemente discreta. A pesar de las décadas de presencia de Reynoso en cine y televisión, ninguna celebridad importante ha salido públicamente en su defensa ni ha ofrecido declaraciones de apoyo. Muchos expertos de la industria han mantenido la distancia, quizás por temor a responsabilidades legales, o más probablemente, en un esfuerzo por preservar su propia reputación en un entorno mediático volátil e implacable. Para un actor que alguna vez se codeó con íconos del cine mexicano y fue invitado con frecuencia a eventos y programas de entrevistas de la industria, el silencio de sus colegas ha sido ensordecedor. El caso regresa, y Jorge Reynoso ya no puede huir del pasado. El caso contra Jorge Reynoso ha sido reabierto, y esta vez es Juliana Figueroa, la hija del fallecido cantante mexicano Joan Sebastián, quien ha salido a la luz como la denunciante oficial. Tras años de silencio, su identidad, que hasta ahora se mantenía oculta del ojo público, ya no es un secreto. En 2019, este mismo caso fue desestimado en silencio, principalmente porque la presunta víctima decidió no hablar en aquel momento. En ese entonces, Juliana no estaba lista para compartir su dolorosa verdad con el mundo. Pero ahora, después de años reprimiendo su trauma, finalmente ha encontrado la fuerza para romper el silencio que la había mantenido encerrada. Durante años, la voz de Juliana fue silenciada por el miedo abrumador al escrutinio público y por la carga emocional que implicaban las acusaciones contra alguien tan conocido como Jorge Reynoso. Como actor, Reynoso había construido una imagen pública admirada por muchos, pero la oscuridad en su vida personal se mantenía cuidadosamente oculta, hasta ahora. La periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonix, reveló públicamente que Juliana era la menor que había sufrido a manos de Reynoso, y explicó que el caso no avanzó en 2019 porque Juliana no quería hacerlo público en ese momento. Ella no estaba lista para contar su historia, dijo Chamonix. Pero ya se cansó de las mentiras y de la gente que dice saber la verdad. Todo tiene un porqué, y ahora ha decidido hablar. Juliana Figueroa no tiene parentesco sanguíneo directo con Jorge Reynoso, pero su vínculo era cercano. Reynoso se casó con la abuela de Juliana, lo que lo colocó muy cerca de ella durante sus años de crecimiento. Según la denuncia presentada en 2019, el abuso comenzó cuando Juliana tenía apenas 5 años y continuó, sin freno, hasta que cumplió 14. La gravedad de estas acusaciones se intensifica con los reportes que indican que podría haber al menos otras 2 víctimas. Durante años, Juliana guardó silencio,
sin querer ser vista como esa niña, ni exponer al mundo el oscuro secreto de su pasado. Pero detrás de ese silencio, el costo emocional fue inmenso. Los ataques hacia su familia, especialmente las mentiras sobre su madre, Erika Canales, solo profundizaron su sentido de injusticia. A medida que creció, la frustración de Juliana aumentó al ver cómo se manejaba el legado de su padre y cómo sus hermanos se dividían la herencia. Siempre creyó que le habían quitado lo que le correspondía por derecho, pero fue cuando Reynoso empezó a difundir declaraciones falsas y difamatorias sobre su madre que llegó a su límite. Chamonix explicó que la decisión de Juliana de hablar no fue solo por buscar justicia por el abuso, también fue un intento de recuperar la dignidad de su familia. Está cansada de la difamación, dijo Chamonix. Esto tiene que ver con su verdad, con su experiencia. Está lista para alzar la voz. La situación se tensó aún más cuando Jorge Reynoso reapareció en redes sociales justo después de que Juliana anunciara su intención de reabrir el caso. Reynoso publicó un clip de una escena dramática de una de sus películas, acompañado de un mensaje críptico. Dicen que hay armas por ahí. La publicación causó revuelo y reacciones divididas. Algunos fans elogiaron su talento como actor, mientras que otros interpretaron el mensaje como una respuesta sutil y perturbadora ante las acusaciones reactivadas. Fue una buena película, comentó un seguidor, mientras otros no podían creer que estuviera promocionando su trabajo en un momento tan delicado, preguntándose si era un intento de desviar la atención de las denuncias. Mientras tanto, la decisión de Juliana de emprender acciones legales contra Reynoso también está vinculada a la batalla en curso por la herencia y regalías de Joan Sebastián. La supuesta campaña de desinformación de Jorge Reynoso no solo busca dañar la reputación de Juliana, sino también influir en la percepción pública respecto a los litigios sobre la herencia del cantante. Se informa que el padrastro de Juliana, Terry Canales, está representando a otra persona, Imelda Tuñón, en un caso legal separado relacionado con esas mismas regalías. La interferencia de Reynoso, según fuentes, podría tener motivaciones tanto personales como económicas, todas conectadas al conflicto por la herencia. A pesar de todo esto, en el centro del caso está el valor de Juliana. Su decisión de hablar después de tantos años de silencio es un acto de justicia y de sanación personal. Durante años vivió con el peso de un secreto, y ahora está decidida a contar su verdad al mundo, sin importar las consecuencias personales o públicas. Como dijo Chamonix, antes no estaba lista, pero ahora sí. Las demandas ya están en marcha, y ella hará que su voz se escuche. A medida que el caso avanza, el público observa con atención. Aún no hay una fecha para el juicio, pero el proceso legal contra Jorge Reynoso está cobrando fuerza. Juliana Figueroa, quien alguna vez evitó los reflectores, ahora está en el centro de atención, no solo como víctima en busca de justicia, sino también como una mujer que está recuperando su poder. El impacto emocional de años de silencio, agravado por el constante escrutinio público, no pasa desapercibido para quienes siguen el caso. La historia de Juliana, su voz y los procedimientos legales en curso continúan captando la atención del público, que espera saber cómo se desarrollará este caso de alto perfil y qué futuro les espera tanto a Juliana como a Jorge Reynoso. A medida que Jorge Reynoso se acerca a los 70 años, su vida no está marcada por celebraciones, sino por controversias, aislamiento y escándalo. De ser una figura respetada del cine mexicano, ahora enfrenta acusaciones graves que han sacudido a la opinión pública, una muestra clara de cuán rápido puede derrumbarse un legado. ¿Pero tú qué opinas? ¿Ha llegado finalmente el momento de que Jorge Reynoso enfrente su pasado y rinda cuentas? ¿O todavía hay algo que el público no sabe? Déjanos tus comentarios. Y si te pareció interesante este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias como esta.